Bienvenido, ya estamos aquí. Esta es otra emisión más. Buenas tardes, ¿cómo estás? Desde Granada, ¿verdad? Cuéntanos. Bien, muy bien. Ve comentándome si la conexión va mejor. Ahora a ver si me escuchas Mejor, mejor. mucho mejor ahora, sí. Bien, vale, creo que era un problema del micrófono. Pues aquí estamos, emisión en directo, aunque los oyentes podrán disfrutarla en diferido. Confiamos en que más de los emboscados se unan. Aprovecho para saludarlos desde la emisión en diferido. Pues coronavirus es el tema principal, central y primordial. ¿Qué está pasando? Porque acaban de cerrar las fronteras. Última hora del ministro Marlaska. Suspende la libre circulación de personas y cierran fronteras. Esto está subiendo muchísimo. Se está haciendo... Somos el segundo país del mundo con mayor número de contagios. Es tremendo, ¿eh? No sé si nos está ocurriendo el coronavirus o el coronavirus es el medio a partir del cual nos está sucediendo todo lo otro, ¿no? Todo lo colateral, todo lo... En fin, hay mucha información contrastada, que contrasta la una con la otra, y sí es verdad que hay muchas reacciones que hasta cierto punto eran y son inesperadas, ¿no? Sí, completamente. Mucha teoría de la conspiración, ¿no? Sí. Lo que sí es verdad es que quien lo esté promoviendo, que lo haya promovido, lo que se esté pretendiendo con todo esto, de alguna manera es incierto. Lo que sí es verdad es que están pasando muchas cosas muy buenas por un lado y muy malas, ¿no? Sí. O más bien dicho, muy malas y muy buenas por otro lado, ¿no? Sí. De hecho, se habla de ese nuevo orden mundial que, estando programado o no, está teniendo ahora mismo lugar. Estamos siendo testigos de un acontecimiento. Esto parece que sigue grabando, pero yo a ti no te oigo nada. ¿Ahora? Súbito. ¿Me escuchas? Ahora ¿Sí? Perfectamente. Estaba comentando que estamos viviendo un momento totalmente histórico, a pesar de que cada siglo hay una pandemia, pero somos testigos, como digo, de algo único. Jamás se había visto una situación así, por más que, por ejemplo, aquí en España sea la segunda vez que se pone un país en estado de alerta, pero algo que nos va a quedar en la memoria para siempre, este tema del coronavirus y lo que está ocurriendo y cómo lo estamos viviendo. El confinamiento, y comentaba también que se habla de un nuevo orden mundial, que ya pueda ser programado o no, pero está sucediendo. Esto va a dar un vuelco a todo lo que hasta ahora veníamos haciendo, porque va a ir cambiando radicalmente todo el funcionamiento de casi prácticamente de la vida, aunque seguramente luego vuelva a la normalidad, vuelvan a surgir nuevas élites de poder y todo continúe, como se dice, ¿no? Todo ha dado un cambio para que todo siga igual. Al fin y al cabo estén las mismas manos repartidas por los mismos, etcétera. Pero es un momento histórico completamente. Esa última frase que has dicho recuerda un momento en la famosa película de Visconti y el gato pardo, cuando el personaje principal dice todo ha de cambiar para que todo permanezca igual, ¿no? Sí. En el caso de la película creo que habla del momento de la transición, que en ese momento afectaba a la aristocracia, ¿no? O lo que había sido la aristocracia en Italia, ¿no? Sí es verdad que parece que este va a ser uno de los mayores trasvases de bienes y de capital que se han dado desde la última crisis, ¿no? Incluso nunca antes en la historia igual se ha dado algo de similar magnitud, ¿no? Sí es verdad que estamos de alguna manera aprendiendo a marchas forzadas a reorganizarnos, a volver a trabajar de una manera diferente, incluso a empezar a creer en la posibilidad de que hay otras alternativas, ¿no? De que se puede funcionar de otras maneras. Claro. Lo que me resulta preocupante es que ante una situación de esta magnitud, países como Francia, como España, estamos reaccionando de la manera que lo estamos haciendo y que estamos reaccionando en el momento en el que lo estamos haciendo, ¿no?
cuando una pandemia de estas características empieza a surgir, ¿no? Como surge en diciembre en China. Yo no sé en qué momento, o sea, es decir, en qué momento se da por hecho que es algo que no puede llegar a nuestros países, que es algo como que está sucediendo en otros lugares, que está controlado de esa manera, en un momento tan crucial como es el Año Nuevo Chino, que sucede a principios de febrero, y siendo Francia, España, Italia, Europa, los mayores recibidores de ese, ¿no? De ese movimiento de personas, ¿no? Que viene de China, ¿no? El confinamiento es interesante, ¿no? Había un vídeo que comentábamos no hace mucho que hablaba de es mucho más fácil gobernar a la gente con miedo, ¿no? Por supuesto. Es verdad, el miedo siempre ha sido una herramienta para el gobierno, ¿no? La otra es que todo parece de alguna manera como muy experimental, y no pretendo ser no pretendo ser de la teoría de la conspiración, ¿no? Pero sí que es verdad que se están experimentando cosas que no se habían dado nunca antes. Es decir, estamos viendo por primera vez cuál es el alcance y la capacidad de reacción de los países ante una situación que no es tan excepcional. O sea, ya más allá de las epidemias, sí es verdad que en el futuro muchas de las guerras se librarán a nivel económico, a nivel de afectar a la población con armas biológicas, todo este tipo de cosas. O sea, no es tan descabellado que todo vaya de alguna manera enfocado a eso, ¿no? También es verdad que hay teorías sobre la diezma de la población, porque la situación es insostenible, tanto para el planeta como para la economía. Y sí que es interesante, yo supongo que hay mucha gente que tiene que estar ahora mismo fascinada, ¿no? Con las diferentes reacciones de la gente, ¿no? Ante una situación de la que nos han informado relativamente poco, es decir, es una cosa que de repente sucede, un par de semanas, nadie... Igual he sido yo, pero tengo la sensación de no haber encontrado ni en la televisión ni en los medios ninguna información totalmente... igual es que no lo saben, pero bueno, totalmente... Quizás eso, sí. Realmente de a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Están hablando de la pandemia, hablan del COVID, ¿no? COVID-19. Sí. Pero claro, ¿cuál es la sintomatología? ¿Qué es lo que te puede acabar ocurriendo? Es decir, la información a nosotros no nos ha llegado. Yo, sinceramente, el acceso lo he tenido a través de redes sociales, de Facebook, de mensajes de WhatsApp, pero en ningún momento el gobierno ha salido y ha dicho, vamos a ver, población de este rango a este rango, no alarmarse, esta es la sintomatología, este es el tal. No, han salido los quieres, estamos en estado de alarma, tienen que hacer tal, esto es lo que tal. Sí, todo como muy sobre la marcha, muy improvisado también, ¿verdad? Sí, la sensación es como si fuera una medio de sobreactuación, además mal planteada, ¿no? Que además estamos en estado de crisis y se plantan 4 ministros, ¿no? Sanidad, no sé, ministros transporte, exteriores, bueno, los defensa. Bien. Y bueno, se siembra esta situación que para muchos seguramente sea algo totalmente crítico en sus vidas, y a mucha gente pues el palo a la economía, es decir, la recesión que esto va a generar es algo sin precedentes. Es decir, que en 2008 creo que España entra en la crisis rozando los 6 millones de desempleados. La perspectiva de lo que esto va a generar no sé cuál va a ser. La mayor caída de la historia de la Bolsa de España se dio hace un par de... Pero bueno, dejando de parafrasear telediarios, la sensación sí que es que están cambiando cosas muy deprisa, la manera de relacionarnos... es decir, el Estado ahora mismo tiene un experimento real y social de cómo reaccionaría la gente ante una situación. Es decir, el riesgo es... habrá gente que te diga, no, el riesgo es evidente. Es decir, la gente está reaccionando por miedo, la gente está reaccionando por solidaridad. Sinceramente, yo estoy metido en mi casa y de hecho lo estoy siguiendo por solidaridad. Es decir, el único momento en el que yo pienso en el que yo estoy aquí metido no es porque le tenga ningún miedo a cuál es la situación, sino porque pienso, digo, bueno, si es verdad que se puede dar un colapso,
no quiero ser yo Claro, quien tenga que estar claro. allí, mientras igual hay otras personas que lo necesiten realmente más, pues personas de riesgo. Por supuesto. Sí, 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 por supuesto. Correcto. De hecho, me haces recordar el caso de una vecina que me dice, no, si realmente por mí me da igual si tengo el coronavirus, dice, el caso es por no transmitirlo a otra persona. Claro. Pero esa persona no llevaba ninguna medida de protección. Y entonces digo, ¿pero de qué estamos hablando? O sea, seamos serios también. Y luego todo lo que ha ocurrido en supermercados, que ha sido pues una verdadera locura. Jamás había visto una cosa así, ni siquiera cuando el país estuvo en estado de alarma en la anterior ocasión, pero ha sido una situación de verdad donde sí que reinaba el egoísmo, porque la gente pretendía almacenar incluso por encima de, no ya de lo lógico, sino de la posibilidad real de poder almacenar. O sea, ha sido una cosa Sí, inaudita. yo he llegado a leer que decían, por favor, si no sois celíacos, no os llevéis la comida sin gluten, Ah, claro, ¿no? Si no tenéis claro, restricción, porque para ellos es claro, medicina, o sea, no, ellos no tienen otra exacto. alternativa. Pero bueno, Claro, claro, claro. el egoísmo, hablamos del egoísmo en esta sociedad como si nos sorprendiera, cuando realmente, no sé si escuchaba hace no mucho también una conferencia de una psicóloga que hablaba de que el ser humano es egoísta por naturaleza, Sí, ¿no? Era sí. una de las conferencias estas que dan de TEDx, ¿no? Que como en 3 minutos hace una Ah, sí, sí, explicación sí, y era sí. muy interesante y hablaba acerca de la gente que tenía justamente lo contrario, ¿no? La gente que era profundamente altruista, aquella gente que llevaba a cabo labores sobrehumanas, o sea, de héroes, ¿no? Claro, Y sí, totalmente de una manera desentendida y, ¿no? y de corazón. sí. Y esto debe decir que Exacto. realmente cuando tú hablas con ese tipo de gente, ellos no se sienten ni diferentes ni superiores, o sea, para ellos eso es lo normal, Lo es normal. decir, no es que ellos piensen o vivan o tengan conciencia de tener una disposición superior o no, o sea, es su naturaleza. Y también hablaba de que esta Sí. gente tenía a nivel cerebral, habían hecho una serie de estudios, tenían un tipo de aptitudes, de capacidades de actividad diferente a la de, ¿no? A la de es un poco la media. Y es muy interesante por Seguramente eso, sí. porque realmente es el miedo al abastecimiento, ¿no? El miedo a que todo este tipo de cosas, que se vaya a Sí, acabar sí, la comida, sí, Y, sí. y días antes, aquí en Granada, aquí en Andalucía también, Sí. hubo una manifestación muy interesante promovida por la gente que trabaja en el campo, ¿no? Por los agricultores. Sí, aquí en Castilla-La Mancha también ¿Sí? sí se manifestaron, de hecho, sí. Sí, sí. Y hablaban de la importancia o de la situación ya inasumible sobre la compra de ¿no? Sí, de la agricultura, de los productos del campo, sí. que ganan el 80% y ellos ganaban el 8%. Entonces, También, eso es. Me hace también recordar cómo parece que también la población en masa ha ido directamente al supermercado a intentar arrasar. Y también se critica que la gente no haya ido a las tiendas de barrio, a las que cada día van quedando menos, también a hacer una compra para que, dada la situación de estos 15 días que se puede prolongar más, esos negocios no se vayan directamente a la quiebra, porque es verdad que las ventas de los supermercados han aumentado en bastante porcentaje, pero claro, la gente ha ido directa a los supermercados con sus coches, las familias, a arrasar y a bueno, cargar, cosa que no hacen en las tiendas de barrio. vivimos ahora mismo en una sociedad de consumo que está totalmente dirigida a este tipo de establecimientos para comprar, es decir, ya de alguna manera Claro. las tiendas de barrio han ido desapareciendo, centros comerciales donde nunca antes habían existido, es decir, es una tendencia y un panorama generalizado. Lo que sí, que me resulta interesante, no sé, lo comentaba con alguien, cómo salían todos los vídeos sobre el Mercadona, que todo iba al Mercadona, que estos iban a comprar a tal, y Sí. en ningún momento se me había ocurrido a mí a ver a gente haciendo colas y arrasando en los supermercados del Corte Inglés, que puede que haya sucedido, no lo sé.
Yo tampoco lo sé porque tampoco he visto imágenes y coincido que prácticamente todo lo que se ha hecho viral, si no recuerdo mal, en mi caso lo que he visto ha sido Mercadona y Carrefour. Sí. Incido en que el primer vídeo viral que vi fue de Carrefour y la primera noticia que escuché en la radio también era sobre un Carrefour que abría 24 horas en Madrid. Y esa fue la noticia, Sí, la primera noticia que tengo, porque reconozco que la televisión apagada completamente, ya lo venía haciendo de tiempo atrás, solo me informo a través de la radio y intento desmentir todos los bulos, porque es muy complicado, a través de la página de Maldito Bulo, que recomiendo a todos que le echéis un vistazo. También tienen cuenta de Twitter, te atienden por WhatsApp y lo hacen genial, hacen una labor extraordinaria. Y también lo que tú dices, que falta información de pues, ya sean las famosísimas autoridades sanitarias como del gobierno, que están ligadas absolutamente, pero parece que no hay una comunicación. De hecho, salta una última hora de hace apenas unos minutos, Fernando Simón, el director de Alertas y Emergencias Sanitarias, da un titular importante que dice que reconoce que puede haber cuadros graves en pacientes que no eran de riesgo. Esto da un vuelco, porque claro, venimos también hablando con relativa confianza de no, pero este virus solamente afecta a gente con patologías previas, grupos de riesgo, mayores, gente con otro tipo de complicaciones, diabetes. Pues no, ahora están afirmando que puede haber cuadros graves en pacientes que estén, entre comillas, como decimos, sanos o con un sistema inmunológico normal. O sea que esto también da un vuelco a la situación. Las complicaciones en cualquier tipo de... Yo no soy médico, pero las complicaciones en cualquier tipo de enfermedad, independientemente del estado de salud en el que estés, son totalmente previsibles y normales. Quiero decirte, si te digo que me parece que esta información viene en un momento también en el que, bueno, tenemos un precedente en China en el que ahí aparecerán perfectamente los datos de cuánta gente, en qué estados de salud, entre comillas, estaban infectados, estaban afectados, etcétera. Mi sensación es que sí es verdad que entre la población joven, como se ha secundado mucho ese mensaje, de alguna manera mucha gente le ha quitado un poco de hierro, ¿no? Y de alguna manera como que ha relajado un poco todo el asunto, y de alguna manera también te es más difícil aceptar una situación cuando realmente no crees que tu salud es en riesgo, ¿no? Entonces cuando no prima la solidaridad, porque al final dices, oye, luego ya te dicen, si no estás infectado, o sea, si no tienes sintomatología, aún así puedes ser portador del virus, con lo cual puedes infectar a otras personas. Pero bueno, al final, correcto, me parece que toda la información viene de una manera como muy atropellada y viene de una manera como muy reaccionando a las reacciones de la gente, sobre todo ante el estado este de cuarentena en el que estamos, ¿no? El aislamiento, ¿no? Y cómo van apretando poco a poco las tuercas, ¿no? Al principio es un llamamiento a no hacer tal, luego llega el estado de la alarma, en el estado de la alarma van informando, ahora se cierran las fronteras y mañana es, pues bueno, se informarán, o sea, las medidas, a partir de ahora, las medidas para viajar, las medidas para cruzar fronteras, las medidas para comunicarse, las medidas para llevar a cabo cualquier tipo de evento, van a cambiar para siempre. Es decir, hace poco estuve en Londres y crucé por 2 de los aeropuertos que hay allí, que al parecer son de los 2 peorcitos en cuestiones de todo lo que tiene que ver con el trámite de seguridad por el que hay que pasar. Y hacía tiempo que no pasaba por un control de seguridad tan tedioso, la verdad. Sí es verdad que, bueno, que de cara a una sensación de seguridad, bueno, pero la sensación era fuerte. O sea, te saltaban, te tocaban por todos lados, te trataban como tal, llevaban la maleta para atrás una y otra vez, te sacaban, en fin. Y así con miles de personas, ¿sabes? Entonces, claro. O sea, ¿cuánto tardabas ahora en coger un vuelo si normalmente hay que estar, digamos, entre, no sé, 2 horas antes? Los internacionales como mínimos, sí. Pues sí, estiman como los mínimos, sí. Y esto era en el aeropuerto, no sé, en Stansted o en Gatwick o en Heathrow, no sé. Stansted y en Southend, que es otro de los que hay.
Ujú. Bien, es lo que, de verdad, o sea, acabas de dar una clave y es cierto, van a cambiar radicalmente el sistema de seguridad y control en los aeropuertos también, por mucho que pase esto, porque otro tema del que se habla es que evidentemente se va a expandir el virus, se va a expandir por todo el mundo, y lo peor de todo es que se quede con nosotros, como cada año se puede quedar una gripe estacionaria, una gripe A, una gripe B, y ese es el inconveniente, ¿no? Como que esto sea contagio sobre contagio, que sea que cada año vuelva Los virus, y que perfectamente puede los ocurrir. virus y o sea, al parecer no desaparecen. Quiero decirte que una vez que no desaparecen, van mutando, van perdiendo fuerza, el organismo, el ser humano, en fin, a través de vacunas los previenen, a través de padecerlos, pues los aprende a combatir, pero la sensación de que el virus va a desaparecer es muy improbable. Yo no sé cuánto se tardó. Muy probable, sí. No, es Sí. muy improbable que realmente desaparezca a nivel mundial. Quiero decirte, hay enfermedades que llevan con nosotros, pues no lo sé, tanto, Siglos. sí, siglos, Sí, totalmente, realmente. claro, las triple víricas y enfermedades que todavía continúan. No se dan tantas infecciones porque se han reducido los focos lo más Ujú. posible, pero el virus no se ha erradicado. El sarampión ha desaparecido, la No, rubéola tampoco lo ha hecho, sigue siendo exactamente. un virus. Pero bueno, Tampoco tengo el dato, pero sí que puedo decir que virus no varía en plural, al menos en español. En inglés sé que sí, que eh, le hacen el viruses, ¿no? Pero en español bueno, virus, tanto gracias. en singular como en Pues, plural. Vamos a agradecer cordialmente, vamos a mandar un abrazo virtual a la RAE, a la Real Academia de la Lengua, que seguro que nos proporcionaría este dato, o a Arturo Pérez Reverte, que sabemos que nos está escuchando, así que le agradecemos también su atención y su información. Esto es Emboscados, no es el programa Rebuznos en la noche, que podría ser, no. Si nos escuchas por la noche, estamos felices de que estés con nosotros. Pero recuerdo también cuando estábamos hablando hace tiempo atrás, quizá hace 2 años probablemente que empezamos a hablar de este tema, cómo quieren hacer desaparecer el dinero en efectivo. Y ya hoy los supermercados y las tiendas que permanecen abiertas solicitan a la población que hagan sus pagos con tarjeta, mediante pagos electrónicos. Evidentemente, por el contacto de dinero físico, contacto manual, ¿no? Pues es otra de esas cosas que están sucediendo también. hablando de eso, curiosamente en este mismo viaje a Londres, me encontré en la situación de ir a pagar en una cafetería y cuando fui a pagar con efectivo, con papel y moneda, me dijeron que no, que solamente tarjeta, que solamente aceptaban tarjeta. Cuando de alguna manera yo estoy Qué más curioso. acostumbrado a que me suceda a la inversa, ¿no? De verme en situaciones en las que vas a pagar con tarjeta y que te digan, Sí, sí. no aceptamos tarjeta, ¿no? Porque cada vez menos. Claro, sí, sí, es cierto. Sí. Es increíble. Y de repente, es increíble. Creo que tú y yo hemos comentado alguna vez lo de este factor que ocurre que dice, cuando escuchas alguna noticia, lees alguna noticia en el que dices, en el futuro se prevé que para dentro de X años hagamos esto de esta manera o haya este sistema. Dices, siempre piensas, bueno, hasta que eso pase, quizá pasen 20 años. Y luego las cosas pasan. Y pasan sin que te des cuenta, es decir, de la noche a la mañana. Y de repente ya están pidiendo que por favor usemos pagos electrónicos. Que hagamos pagos no lo electrónicos. están diciendo ni siquiera, por favor, ahora mismo es mucho más fácil generar esa necesidad o generar esa reacción de miedo en nuestras cabezas, a partir de las cuales pues, mucha gente directamente va a dejar. Es decir, no hay nada más poderoso que conseguir que a través del miedo la población haga algo de manera voluntaria, sobre todo cuando no tienes la sensación de que te están forzando a hacerlo de esa manera, ¿no? Es mucho más elegante, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es mucho más sutil, ¿no? Y esa sutileza es luego mucho más hábil, ¿no? Porque también das pie a no identificar si esto es algo que es contrario a ti mismo, si es contrario a tus si es contrario a tu beneficio, ¿no?
Y es muy curioso porque el Sí, 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 sí. control de la población, que de alguna manera, a través, obviamente, bueno, a través de todas las alarmas terroristas, ¿no? Y a través de todos los terribles sucesos que han ido llevando, ¿no? A que se vayan cada vez cercando más los mecanismos de control sobre la sociedad, para bien y para mal. Ujú, El papel moneda y el uso del dinero a esos efectos es exactamente lo mismo, es decir, cuando ya el control sea ujú. totalmente digital y nadie pueda tener ningún tipo de control de ningún tipo de otra economía alternativa, es decir, no va a poder existir ningún otro tipo de economía, ¿no? Todo va a ser directa e inevitablemente, eh, ¿cómo se diría cuando te cobran impuestos, ¿no? Impositivo, ¿no? Positivo, sí, en y, positivo. y a la misma vez también el control total, es decir, te pueden, las cuentas te las pueden embargar cuando quieran, te las pueden cerrar cuando quieran Claro, y bueno, claro. y hay toda una economía paralela que también que sigue sucediendo a través del papel moneda, que bueno, del dinero en sí, que bueno, que mucha gente dirá que Ujú, es obviamente la economía sumergida, ¿no? Que llaman, pero que también atiende a otro tipo ujú. de fórmulas de funcionamiento informales, ¿no? Ya lo creo, ya lo creo. Como decimos, un momento histórico, completamente histórico, una realidad también dura, y al mismo tiempo es una sensación de paz, porque también si esta mañana has tenido la posibilidad de salir a la calle o simplemente de asomarte por una ventana o por un balcón, se nota que hay un ambiente sereno, un ambiente de paz, un ambiente como si hubiéramos reaccionado positivamente a lo que está ocurriendo y la calle vibra de otra manera también, La se percibe reacción es así. positiva, de alguna manera. Las consecuencias no lo sé, quiero decirte. La reacción es Claro, positiva, las consecuencias de cara al futuro es que llevamos muchísimo tiempo en el que el Estado no había planteado esta situación, ¿no? No había acercado de esta sí. manera la capacidad de movimiento de la Mm, ciudadanía, ¿no? El estado de alarma aparte, pues bueno, pueden hacerse con tus bienes, pues, en fin, hay una serie de cosas que obviamente a nivel sí. particular de una persona de a pie, pues tampoco le afecta más que en su Mm, capacidad de movimiento, ¿no? Pero bueno, si es una mm, situación crítica, ¿no? De todas formas, lo que decías del disfrute de la tranquilidad, viene también con otra serie de disfrutes, ¿no? Y de otra serie de reflexiones, ¿no? Es curioso cómo de repente en esta vida mm. atropellada e impulsiva en la que nos vemos sumergidos para conseguir y hacer dinero, de repente todo se para, ¿no? Y de repente todo se para y de repente está ese tiempo, ¿no? Que nunca tenemos. Tanto, o sea, es tanto Exacto. que hasta me veo sin ninguna otra excusa y felizmente colaborando con este podcast. O sea, y lo reconozco. Y de repente, Eso es esto una es un bendición, ¿eh? auténtico lujo. Sí, sí, ya lo creo, ya lo creo. Ahora tenemos el tiempo que siempre estamos diciendo que no tenemos. Y a pesar de eso, queridos miembros de Emboscados, ¿qué estáis haciendo? Que no estáis aquí en este diferido. Así que casi que voy a intentar hacer un momento de pausa, hacer como esta parada para crear la primera parte de este especial coronavirus y así poder invitar de nuevo a todos nuestros emboscados para hacer una segunda parte hoy, a ser posible, con más miembros del equipo. Y será una bendición que estemos aquí todos reunidos. Perfecto. Pues queridos emboscados, hacemos una pequeña pausa para continuar este especial de coronavirus y unirlo a nuestra programación. Muchas gracias a todos por escuchar. Gracias de todo corazón, Hisham, por estar aquí y por haber dado tu percepción y tu opinión. Perfecto.